Muy buenos días, señores asambleístas, buenos días, distinguido público. Estamos aquí en este ya día decembrino, cercano a las fiestas de la capital de la República. Es el viernes 29, uno de los últimos días del 11º mes del 2019. Encontramos, señoras y señores, una suerte de puja, sino de puja entre las dos funciones del Estado en los tratamientos de instrumentos de organización financiera fundamental de desacomodo de las apreciaciones entre el sector legislativo, la Asamblea Nacional, y el sector ejecutivo, el equipo que asesora y copatrocina la administración desde la cúpula del Poder Ejecutivo, la del señor presidente Lenín Moreno. Aquí el Expreso se atreve a puntualizar que el Ejecutivo está como replanteando su rumbo de nuevo. ¿Y esto a qué obedece este titular? Explica Javier Montenegro lo siguiente: el Ejecutivo recibe otra y me acompaña el distinguido amigo y legislador de la República Asambleísta Nacional, Eliseo Azuero, al igual que Homero. Muchas gracias, caballeros, por estar aquí. Un técnico en la materia que va a intervenir en la visualización de este proyecto, hasta este momento, por falta de conocimiento del periodista, un tanto truncado, cumpliendo obviamente las facultades y las posibilidades que tiene la legislatura para detener un proyecto mal concebido, sin respaldo de carácter económico, fundamentalmente, para lo que nos ocupa esta mañana. Aquí lo que dice Javier es que el Ejecutivo recibe otra negativa en materia económica. Yo quiero que tenga la bondad, Homero. Interrelación institucional estamos aludiendo. Buenos días, señores diputados. Muy buenos días a usted, buenos días, Eliseo. Un gusto compartir esta mañana esta entrevista. Efectivamente, el día miércoles, cuando tratábamos la proforma, que no es más que la hoja de ruta económica que tiene el gobierno no solo para el próximo año, para el 2020, sino que esta proforma va a durar 2 años, puesto que el próximo año, como es un año electoral, no se va a tratar proforma. Entonces era muy importante, va a regir cuáles van a ser los ingresos y gastos para el 2020 y 2021. La Asamblea tenía 2 opciones: aprobar la proforma u observarla. En ese sentido, en la Comisión de Desarrollo Económico, que trabajamos tratando esto casi 1 semana y media, recibiendo a varias autoridades, a representantes de instituciones, de universidades, de la Defensoría, de la Superintendencia, los ministerios, decidimos nosotros observar la proforma, poner 17 observaciones y decirle al gobierno: no nos parece adecuado algunos temas, y le devolvimos al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene 10 días para acogerlas o insistir y devolver a la Asamblea. Esto ya pasó el año pasado, ¿no? Yeah. Pero que vamos a tener proforma, vamos a tener. Yeah. Pero no podíamos dejar de observar temas muy importantes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, se plantea que el próximo año se va a recibir $2,000 millones como ingresos permanentes en una monetización, le llaman, concesión, venta, no está claro, del Banco. Claro. ¿Qué pasa si no se da? ¿Qué pasa si no se ejecuta esa monetización? No hay el ingreso. La monetización es la venta de las empresas aludidas. Por ejemplo, el ministro de Energía nos ha manifestado que no es venta, que se va a concesionar.
Pero, por ejemplo, en el Banco del Pacífico sí sería una venta. No se puede simplemente buscar un socio estratégico para concesionar para una un banco. temporalidad. Y ahí no nos cabe. preocupa varias cosas. Por ejemplo, si un inversionista viene y pone dinero en hidroeléctrica sopladora, a lo mejor algún rato necesita volverle más eficiente, va a subir el precio del kilovatio. ¿Va a afectar eso al pueblo ecuatoriano? Esa era una de las observaciones más importantes. A reglón seguido, de anclada estaba de cuál era el plan de contingencia si no se daba esto. ¿Nos vamos a endeudar más? ¿Qué se va a hacer con esos 2.000 millones? ¿Se va a pagar sueldos, salarios, gasto corriente? ¿Se va a reducir el déficit? Esa era una de las importantes observaciones que se hizo. También el tema de la reducción de presupuesto en varias instituciones del Estado, en varios ministerios. Especialmente nos preocupa la reducción del presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas. También se manifestó dentro de las observaciones la preocupación de las deudas que se mantiene con los gobiernos autónomos descentralizados, con Solca. Algo importante, tenemos una ley para mitigar la violencia contra la mujer. Una ley que se aprobó con bombos y platillos. Y tenía que ponerse en el presupuesto casi 9 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se puso? Menos de 1 millón. ¿Cómo una ley se va a ejecutar si no se tiene el presupuesto comprometido para ello? Eso también está observado en la proforma, entre varias cosas, y lo importante, por ejemplo... Pero no son desconexiones de redacción o de texto. Son realidades que hubieran, señor asambleísta Eliseo Azuero, determinado inconvenientes en futuro inmediato casi. Porque al aplicar, por ejemplo, en esto de la ley, si no hay la compañía de un presupuesto debidamente sustentado que financie la aplicación de una ley significativa, buscada con angustia por el género no opuesto al nuestro, pero contrario al nuestro en su definición, configuraría un serio riesgo no solo para la aplicación de la ley, sino para que la proforma no logre una practicidad y un cumplimiento adecuado en su aplicación. Y esto sería funesto porque ya la institución presupuestaria pasaría, ya sería solamente una mención. El Ejecutivo, y esto me parece que es muy importante que le explique al auditorio, el Ejecutivo como que ha menospreciado esta tarea de frente a la Asamblea Nacional y ustedes por su parte dicen, no, usted tiene que ceñirse a lo que dice la Carta Política del Estado y especialmente la conformación de las leyes, el estatuto que conforma leyes. Tenga la bondad. Muchas gracias, Gonzalo. Homero, para mí es un placer igual. Le agradezco mucho, Gonzalo, y un saludo fraterno a quienes nos escuchan. Voy a hablar un poco del pasado, cuando fungía de diputado, no de asambleísta. Tenían otra connotación constitucional la elaboración del presupuesto. Habían facultades de la Asamblea para poder un poco cambiar las partidas, para que se me entienda, ¿no? Sí, se negociaban y también había este gran problema que detonó en esto otro, de que muchas de las veces los diputados hacían lo que no debían para estar en esa comisión. Era una de las comisiones más apetecidas. Pasar de esto a lo otro, en donde la Asamblea solo se limita a hacer meras observaciones, que es discrecional para el Ejecutivo si las acepta o no las acepta y si decide enviarla a su publicación en el registro oficial. ¿Qué quiero decir con esto? De que prácticamente somos meros observadores, no podemos hacer absolutamente nada. No podemos cambiar o exigir el cumplimiento de expresas disposiciones constitucionales, como es el tema de la educación, de la salud. En materia de educación,
se requiere, ya se debió haber llegado al 6% del PIB, en materia de salud ya se debió haber llegado al 4% del PIB, más que nada en esta proforma se observa un decrecimiento, pero hay que entender también, la realidad es que no existen recursos de dónde más poderlos colocar para que sea una proforma presupuestaria sustentada y con verdadera proyección a ser aplicada. También se ha observado, y eso no sé, que es la especialidad de aquí de mi contertulio Homero, que hay instituciones que no ejecutaron sino muy poco del presupuesto codificado. Me refiero a que hay falta de capacidad, falta de capacidad de gasto, de inversión, de iniciativa. No, yo diría que cuál sí del país, del gobierno, y por supuesto afecta a quienes estuvo codificado, para quienes estuvo codificado ese presupuesto. Por ello tenemos problemas en salud, tenemos problemas en educación. Hubo una ineptitud de parte del Ejecutivo. Totalmente, y eso en el pasado tenía otro tipo de connotaciones. Ahora bien, yo creo que también hay un rescate de facultades de lo que voy escuchando de parte de la Asamblea Nacional a la usanza anterior. Quieren rescatar, digamos, una posición más ejecutiva la Asamblea. Que no se trata en primer lugar de la primera función del Estado. Todavía está un poco difuso el tema de los ciudadanos respecto del ministro y el legislador. El legislador viene de extracción democrática, es elegido por las urnas, y el ministro subsecretario es elegido a dedo. Pero las diferencias o los conceptos respecto de quién es el que tiene mayor valoración pública es el ministro. Cuando realmente ellos son fiscalizables por nosotros, están en un rango jerárquico menor, pero usted ve estas dicotomías. Los ministros, muchos de ellos andan con un séquito de personal, lujos de todo tipo. No estoy diciendo que nosotros no merecemos eso, por el contrario, estamos bien como estamos, porque son momentos de ajuste. Nosotros tenemos oficinas muy pequeñas, con condiciones poco prácticas para poder ejercer nuestro trabajo, no tenemos vehículo público y está bien. Yo creo que los ministros, los subsecretarios no deberían tener derecho, deberían ir en sus vehículos como nosotros. Eso es una demostración de austeridad. Deberían también no tener la cantidad de seguridad que tienen, no tener el desplazamiento de otros vehículos. Le molestan a los ciudadanos y que posiblemente los ciudadanos no conocen. ¿Qué se observa en esta proforma? Se observa el reflejo de una situación de crecimiento de la economía que podría fácilmente entrar en recesión. Y eso es muy grave. ¿Ustedes han encontrado rubros de gasto dispendioso, Homero? Ahí está. A ver, hay un rubro que nos preocupó mucho, de 595 millones de dólares para cartografía. ¿Qué es eso? Entonces, cartografía. Sí, ¿Y para qué eso? Justamente cuando vino el Frente Económico a explicarnos, nos dijo que contablemente no sabían dónde poner y que le pusieron en cartografía y que van a corregir. Así nos respondió. Y justamente esa es otra de las observaciones, ¿no? Cartografía se dedican a hacer mapas, se dedican a levantar información geográfica y está puesto otra de las observaciones. Habían otros nombres incluso para el disimulo, ¿no? Claro. Pero cartografía. 500 millones para cartografía. Refiriéndonos... Ustedes convalidan esa acción errónea, ¿no? Es errónea. Ellos han reconocido que es un error y que van a ver en dónde ubican eso, que son rubros que están puestos ahí que a lo mejor después tienen que utilizar para otras cosas. Se han referido... Pero eso es impreciso. Pero es una imprecisión total. Una imprecisión total y eso consta en la proforma. No todo es malo. Ha sido una lucha personal, una lucha de la Comisión de los Jubilados, que esa deuda histórica sea pagada. Este año se presupuestó 350 millones de dólares, el próximo año está puestos 560 millones de dólares. Con ese valor, si se ejecuta, el gobierno quedará al día con los jubilados del país. ¿Se ha respetado esas asignaciones para nuestros mayores? Eso ha sido una lucha constante. Nosotros, como se dice, hemos peleado para que eso conste ahí. Con toda
El gobierno dice que el próximo año va a necesitar endeudarse en 6.600 millones de dólares aproximadamente. Sí. Si no se ejecuta esta monetización, va a llegar el rubro de endeudamiento a cerca de 9.000 millones de dólares. Una cifra escalofriante, una cifra inmanejable. Estamos con un riesgo país altísimo. Salir este rato a golpear puertas de multilaterales para que nos entreguen a créditos a intereses perjudiciales, va a ser muy difícil para el país. Y sí nos preocupa que esas necesidades de endeudamiento no estén sinceradas, no se sincere ese tema, porque justamente hay un ingreso que se está contemplando, repito, que es una mera expectativa y que no se puede tomar en cuenta ya como un ingreso certero para el funcionamiento del Estado ecuatoriano. Estamos con un técnico y experto en estas materias, como es el economista Walter Spurrier. Yo me encargué de invitarle el día de ayer. Le comunico, Walter, que aquí están don Homero Castañer y Eliseo Azuero, los dos asambleístas miembros de la comisión que le ha correspondido coparticipar en la aprobación de esta proforma, en donde está usted advirtiendo circunstancias ciertamente descuidadas, inconsultas y muchas de ellas ilógicas. Un descuido terrible de parte de el Ejecutivo de la Hacienda Pública, del Ministerio de Economía y Finanzas y de todos los técnicos que en buen número acompañan al presidente de la República. Entonces, como dicen nuestros antiguos, no sabemos a quién creer, pero yo conociendo a Homero y a Eliseo, creo que son figuras camerales que hablan y dicen la verdad comprobadamente. Usted, desde el lado particular del análisis, ¿qué ha advertido como errores del diseño y del texto que este momento ha sido francamente reenviado a una corrección en rubros que podríamos, Eliseo, explicarle a Walter, que son básicos, elementales y que no son sujetos de una aprobación alegre, indecisa y sin sustento? Lo último, fundamentalmente, para que nos dé una impresión, porque también el estudio de análisis que realiza Walter Spurrier es un estudio muy serio, muy apegado al texto de las proyecciones económicas y la planificación financiera. Entonces va a entender fácilmente de lo que se trata. Eliseo y Homero, con Walter Spurrier, si son tan amables. Sí, muchas gracias. Walter, un placer saludarte. Tengo el gusto de conocer a Walter, es un prestante economista que ha sido un poco un faro en los indicadores de cómo se debe manejar la economía. Todos. Así es. Nosotros, primero, yo no soy miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, eso sí tengo que dar claro, yo estoy en otras dos comisiones que bastante Pero tiempo. usted es un experimentado. Algo, debo ser bastante modesto en esto, pero sí, lo que decía Homero, me preocupa sobremanera el tema de la monetización. Cumplimiento de esos parámetros constitucionales que estamos obligados a acertarlos. Me preocupa mucho la disminución de los ingresos para las universidades. Tan es el caso de que en la región amazónica, que por disposición, para no ser tan amplio en el contexto, no ponen un solo centavo, como tampoco lo ponen para vialidad. Es decir, y yo creo que no se están estimando posibilidades de real financiamiento. El tema petrolero, mal manejado. Sí puedo decir que conozco más o menos del tema porque vivo allá, porque me he esmerado en estudiar el tema. Por ejemplo, les pongo un tema para el debate, que creo que ya salió también en otros medios digitales, el tema de la concesión a Schlumberger, llamada Quisaya, de $1.000 millones en el gobierno del señor Rafael Correa, de los cuales 600 fueron para pago de deuda externa, y los 400 no se conoce a dónde mismo fueron, porque esa era la característica de ese gobierno. Pero lo grave no está ahí.
Lo grave es asimismo en la búsqueda de frases, como las que decía Homero. Aquí hay un contrato en donde se utiliza unas frases que no las encuentro yo en el diccionario. En el diccionario, que es el contrato de intangibles. Ya. Intangibles. En este contrato, el Estado ecuatoriano percibirá en los 20 años de concesión del campo AUCA alrededor de 1.750 millones versus 6.000 o 6.500, 7.000 millones de dólares que se llevaría. Y hay que ver el tipo de inversión y la calidad de la inversión, porque estas empresas hoy en día acostumbran contratar los servicios, bienes y servicios con la empresa local, ecuatoriana o regional, y le difieren el pago a 6-7 meses, con lo cual no es cierto que se está cumpliendo con la inserción de capitales desde afuera hacia nuestro país. Más bien somos los ecuatorianos los que a cuenta de endeudamiento estamos sosteniendo el músculo económico de esas empresas. ¿Y qué puede hacer él, la proforma reclamante, en este caso Homero Castañer, asambleísta, por favor? Reclamarle, precisarle cosas, rescatar, digamos, la fidelidad de que esas importantes cifras vuelvan a poder de los ecuatorianos y no se desparramen en arbitrarias concesiones de coyuntura. ¿Cómo podríamos a nuestro invitado, el señor Espurriera? Bueno, efectivamente, con las observaciones queda una discrecionalidad. Lo mencionó Eliseo, el gobierno puede acogerlas o no. Es importante que esas observaciones surtan efecto. Por ejemplo, el año pasado había una sobreestimación del precio del petróleo y el gobierno, por ejemplo, me acuerdo, tratamos también la proforma el año pasado en el desarrollo económico, mandó con $68 el precio del petróleo y la devolvió con 63. Ahora, bueno, pienso que han sido cautos, lo ponen en $51.30 cuando el precio ahorita está por los 55. Si es preferible ser conservadores en ese sentido. Desde luego. Pero sí es importante que se acojan las observaciones, más que nada aquellas que pueden causar problemas en las calles de nuestro país. Y voy a ser claro. El día del tratamiento de la proforma ya estuvieron los universitarios afuera de la asamblea, con tambores, reclamando pacíficamente que se respete los presupuestos universitarios. Uh-huh. Acabamos de pasar días duros para el país, días que dejaron heridas, enfrentamientos, un paro nacional que dejó hasta gente fallecida. Y en ese sentido, el gobierno no puede permitir que suceda lo que también sucedió el año pasado. Los estudiantes salieron a las calles. Hay universidades, por ejemplo, como la Universidad Nacional de Educación, esa está en la provincia del Cañar, a la cual represento, que se le baja de $36 millones del presupuesto a 14. Se le baja el 55%. Entonces, lógicamente, el funcionamiento de estas casas de estudio, de las escuelas politécnicas y universidades del país, se complica y suscitan. Pueden provocar estas reacciones que nuevamente pueden. Usted es miembro de la comisión para Walter Espurriera especialmente. ¿Cuáles son los vicios de esta proforma? El tema de poner como ingresos permanentes los $2.000 millones, de no tener un plan de contingencias y esos $2.000 millones en concesión o venta de activos no ingresan al Estado, la reducción de presupuesto en universidades, escuelas politécnicas, en la superintendencia de bancos. ¿Cómo vamos a tener una economía sana, un sistema financiero sano? La superintendencia tiene ingresos propios que se financian por las instituciones financieras, $72 millones, y le rebajan el presupuesto. La reducción de presupuesto a la Defensoría del Pueblo, no poner en el presupuesto los valores para la ejecución de la ley contra la no violencia a la mujer, este rubro que le decía de cartografía que no está justificado, que supuestamente está puesto ahí solo para contabilidad. Y
lo más importante para nosotros, al menos como bancada, es el no contemplar de manera real y transparente las necesidades de financiamiento que vamos a necesitar el próximo año. Si nos ponemos a entrevistar al otro lado, economista Walter Spurrier, nos dirán exactamente lo contrario. Sean los señores asambleístas se han desproporcionado en determinadas acciones, reclaman asignaciones que no vienen al caso, hay un gasto dispendioso que ellos han diseñado, en fin, pero estamos abocados en este momento a no contar con un documento que reúna esbozos certeros, cargados de sabiduría cuantitativa y especialmente cualitativa. El presupuesto es una herramienta muy importante para el Estado ecuatoriano y queremos conocer de su parte cuáles son las observaciones que tendría el control de cumplimiento de este instrumento fiscal. Muy buenos días, economista. ¿Qué ha notado usted en esta proforma? Muy buenos días, licenciado. Mis saludos a los legisladores. Me complace mucho haber escuchado su trabajo tan dedicado para mejorar la proforma y enviarla al Ejecutivo. El asunto del presupuesto del año 2020, y eso ya lo han tratado a ustedes, el punto central es el que hay un enorme hueco, hay un gasto público desbocado, el gobierno no ha hecho un esfuerzo para reducir el gasto corriente en los primeros años de su administración y se encuentra por lo menos ya canjeamos los bonos que se vencían en 2020 por bonos que se vencen más adelante. Ponen montos, como bien han señalado los señores asambleístas, de monetización de activos, que tienen que ponerlos porque si no, sencillamente tendrían que reconocer que el hueco es más grande todavía. Ponen $2.000 millones y es un proceso de monetización de activos que todavía está en pañales, porque tiene que haber evaluación de esos activos, tiene que haber ponerles el precio, tiene que llamarse a concursos, tiene que es todo un proceso que todavía no se inicia. De hecho, habían $1.000 millones para el presente año que no se cumplieron. Y entonces ahora estamos con 2.000 para el próximo año. El asunto es que el gobierno tiene que enfrentar el gasto corriente de la administración pública. No es posible mantener tanto gasto corriente. No puede ir a la población y decirles vamos a subir más los impuestos porque tenemos que mantener un gasto corriente. No es que nosotros tenemos un Estado en el cual el pueblo puede descansar, que tiene buenos servicios de salud, que tiene buenos servicios de educación, que tiene una buena jubilación y que por lo tanto puede vivir de su sueldo porque para la vida del Estado, de su vida, de su familia, el Estado le va a proveer. No es eso. Pagamos mucho impuesto, mandamos mucho dinero al Estado y se va en un gasto corriente que no se traduce en mejores servicios para la población. Va a ser muy duro conseguir el financiamiento que está planteado en el presupuesto, más allá de lo que nos dé el Fondo Monetario o el que nos dan los organismos multilaterales, porque la comunidad internacional está pensando que el Ecuador no le está atendiendo el problema con la suficiente firmeza y que por lo tanto más adelante podría entrar en un incumplimiento de sus compromisos. Entonces por eso sube tanto el riesgo país y que entonces, en estos momentos... ¿Estamos dependiendo de supuestos, Walter? ¿Estamos dependiendo de muchos supuestos? Bueno, sí, estamos pendiendo básicamente el supuesto obtener esos $2.000 millones de la monetización de activos, por ejemplo. No es algo que ya esté en camino,
como para decir ya estamos viendo que eso se va a poder cumplir en los primeros meses del próximo año o para mediados del próximo año. Estamos absolutamente en pañales, pero tienen que ponerlo, porque si no, tienen que reconocer que el hueco es más grande todavía y que no se ha avanzado lo suficiente, a pesar de todo, de estar ya el gobierno en la segunda mitad de su mandato. Los textos no tienen igualmente sustento. Estamos en lo mismo, porque han redactado con un poco de memoria. Yo quiero entrevistar en este momento a Andrés Isch, que es subsecretario de Presupuesto, para que con su colectivo institucional tengan la bondad de explicarle al país, don Andrés Isch, ¿en qué sustentan ustedes algunos cálculos de rubros muy significativos que están solamente en veremos, algo así, en expectativa? Eliseo le va a anticipar a usted un informe de carácter cuantitativo y cualitativo que nos venía explicando, si es tan amable, Walter. Usted tiene el diagnóstico global, pero en beneficio de mis oyentes le pido que nos reprise. Eliseo. Sí. ¿Para Andrés? Sí, no para todo el público, ¿no? Bueno, sí, definitivamente nosotros creemos de que no se han considerado posibilidades reales que tenemos para resolver los problemas del Ecuador en materia económica. La renegociación de contratos petroleros es fundamental. Complementando, adquiriendo, se está pagando aproximadamente $23 por barril de crudo por la extracción de nuestro barril de crudo, con inversiones muy someras, muy pequeñas, y se ha beneficiado fundamentalmente, creo que a empresas que no prestan las certezas ni la seguridad correspondiente. Ahí hay mucho por hacerse en materia petrolera. Otro de los temas que yo considero importante es el tema de la minería. La minería no se la ha tocado porque no se ha podido conversar abiertamente con los afectados por la minería a gran escala, mediana escala, pero yo mismo he dicho de que si nos ponemos de acuerdo respecto de cuáles serán los beneficios que obtendrán las comunidades, las personas que tienen en donde se asientan reservas mineras, tenga la certeza que posiblemente llegamos a acuerdos bastante importantes. No se le puede decir, vea, le vamos a destruir su tierra, vamos a destruir los páramos y no vamos a dejarle para la comunidad sumas realmente importantes de dinero que tienen que utilizarse en infraestructura, en becas, en educación, en salud. Es decir, no existen certezas, por eso es necesario modificar cuerpos legales que hagan posible que existan nuevas fuentes de financiamiento. Y por ello estoy hablando que el tema petrolero es tremendamente grave. Hoy en día la carga o la representación de la industria petrolera en el PIB del Ecuador no es sino el 2.37% aproximadamente, cuando en el pasado superaba el 20%. Eso habla de que el petróleo prácticamente ya no es de los ecuatorianos, es de empresas que tienen unas prebendas que no son claramente explicadas a los ciudadanos y que nos hacen inclusive a los ciudadanos amazónicos o a los que hacemos actividad privada ayudarles a esta gente para que el músculo económico que debieron colocar lo coloque el Estado, en este caso las personas privadas. Me refiero a las empresas privadas, los emprendimientos. Todo esto, para Andrés, una reflexión, me parece a mí de que significa que le han tomado en la elaboración de la prórroga presupuestaria con mucha, digamos, libertinaje, con ¿Parsimonia? Con parsimonia, con falta de acuciosidad, y esto sí nos preocupa. Ahora, claro, hay que reconocer de que el Ecuador atraviesa una situación económica muy compleja, derivada de los 12 años de gobierno de un partido tenemos político. que ser mucho más precisos. Por eso, es una crítica constructiva, disciplinados. no es una crítica destructiva. Por el contrario, yo he dicho que no se observa de parte del Ejecutivo la disminución sustantiva de el gasto público, que, como insisto, debe estar fundamentalmente en el jerárquico superior. Economista Spurrier, ¿cuáles son las certezas desde donde se debe trabajar el presupuesto nuevo? Bueno, Es la pregunta del millón, pues, ¿no?
Bueno, el asunto es que el enorme problema que tiene el gobierno es de que tiene compromisos de gasto que no tiene cómo cubrir con sus ingresos. Es un problema que viene a reducir el gasto, no le queda más que reducir de manera muy decidida el gasto. Tiene un acuerdo con el Fondo Monetario en el que va a renegociar, en el cual tiene que poner cómo piensa ir ajustando el presupuesto, porque no puede ser el ajuste en un solo año, sino en multianual, cómo va a ir mejorando la situación presupuestaria y cómo la comunidad internacional le va a proveer los fondos durante este periodo de transición, por lo que sería muy duro hacer el ajuste en un solo año. Entonces, el asunto es, tiene que ir cumpliendo con esas metas, con esos objetivos de reducción. En el presente año no redujo el gasto corriente como estaba previsto que lo haga, y por lo tanto hay una cierta reducción prevista para el año 2020. Eso debería ejecutar del sector público, y luego de esa manera, cumpliendo con los compromisos que tiene con el fondo y la comunidad internacional le tienen que ir prestando los fondos necesarios para poder cubrir el déficit que tiene, con miras a que el siguiente año ya pase a haber cerrado ese déficit, hablando en el sector público. O sea, cuando hablamos del sector público, en el sentido de que no se tome en cuenta la deuda con el Seguro Social, eso se lo considera como parte del sector público no financiero. Entonces, el asunto es ese, tiene que ir cumpliendo con las metas que se autoimpuso y que tienen el apoyo de la comunidad internacional. Lo que dicen en otros lares de la preocupación en el sector político y del Ejecutivo es que el acercamiento a las fuerzas políticas que tienen que ver dentro de la Asamblea y dentro de organismos importantes de diseño del presupuesto y de la proforma, el gobierno ha tenido un sinnúmero de vacíos en una gestión de acercamiento con otras fuerzas políticas y con otras fuerzas públicas. En parte, problema de desconexión de comunicación. Esto quisiera que Homero se digne explicarle al público y al economista Spurrier y a Suero. La página de Expreso. Tal como sucedió en el paquete de medidas económicas que derivaron en las protestas violentas del mes de octubre, las autoridades gubernamentales saben que faltaron en la comunicación de motivaciones, en las proyecciones de retirar los subsidios a las gasolinas, no se llegó al ciudadano ni a los sectores de decisión, y para solucionar los dos fallos detectados, las autoridades intensificaron el diálogo como asambleístas y grupos de la sociedad civil. El fruto de ese paso, sin embargo, no se ha evidenciado en forma inmediata. ¿Qué otro tipo de solución plantean? Abrirse aún más a los cuestionamientos. ¿Usted entiende esto de abrirse más a los cuestionamientos? A ver, en el 2017 nos mandaron una ley de reactivación económica, el gobierno recién entrado. Ley de reactivación económica que no reactivó nada. En el 2018 una ley de fomento productivo que no fomentó nada. Ahora nos mandan dos leyes económicas, la una ya sabemos se archivó, ahora se está tratando esta ley de simplicidad tributaria, le han llamado. No podemos pasar de ley en ley económica cada año, pues. El Ecuador no es un experimento para en una hoja de ruta económica estar haciendo cambios, a ver qué sale, qué se puede recaudar. Hablamos de un déficit muy alto, si no se monetizan un déficit que va a llegar casi a los 5.000 millones de dólares, y con esta ley pretenden recaudar 500 millones de dólares. Como se dice en la calle, ni para las colas avanza eso.
Entonces, el gobierno lo que está buscando ahora es un salvavidas, una boya para tener oxígeno este último año. Un poco vender los activos del Estado al apuro. Sí nos preocupa. Por conveniencia. Imagínense que por vendamos... tratativas anticipadas, por convenios ya organizados. Que vendamos rentables que tiene el Ecuador, que vendamos la hidroeléctrica sopladora, que vendamos el Banco del Pacífico, y a lo mejor con eso paguemos sueldos, vaya al gasto corriente y nos quedemos sin esos activos. Es realmente preocupante. El escenario no es fácil, entendemos que no es fácil, pero tampoco ha habido una hoja de ruta clara de parte del gobierno. Recordemos que el próximo año, ya a estas alturas, tiene que estar inscrito candidato a presidente, a vicepresidente, a asambleístas, es un año preelectoral, está de salida el gobierno, y para mí lo que quiere es buscar llegar a sobrevivir a lo que le resta a su periodo. ¿Cuáles son las empresas que vamos a enajenar para producir ese rubro importantísimo de dinero? Nos han dicho que es la hidroeléctrica sopladora, que ya está en camino. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones. ¿En camino de entregarse a quién? En camino de la negociación, ¿no? O sea que está ya hecho, está muy avanzada la negociación. Eso nos manifestó el nuevo ministro de Energía. Ahí está la cosa. CNT, el ministro de Energía. CNT y... Contratado especialmente para esta fase. Y lo votan y el a Banco Carlos del Pérez. Pacífico. Las tres serían, ¿no? Las tres ya tienen incluso puesto cuáles serían los rubros que se va a obtener por cada una de esas concesiones, venta, privatizaciones, llámese como se le quiera llamar, búsqueda de socios estratégicos se llama también. Lo cierto es que no está claro, nadie ha podido acceder, y entiendo que lo importante de mantener estas negociaciones este rato un poco en secreto es justamente que no se caiga y que no haya intereses de la opinión pública y política de conocer, sino hasta que estén listos los papeles y nos pongan en conocimiento de todos los ecuatorianos las condiciones buenas o perjudiciales de esa monetización de activos. Si una universidad de entendidos o un colegio de profesionales entendidos le preguntan a usted, don Homero Castañer, ¿el legislativo tiene idea de a cuánto asciende la monetización de estas empresas? ¿Qué rubros les pondría de mínimo a cada uno de ellos para que nos atienda y entienda Walter Espurier? Bueno, más o menos hidroeléctrica sopladora está más o menos en $400 millones. El Banco del Pacífico está en $900 millones y CNT más o menos en cerca de $500 millones. Cerca de 1.800, sí. 1.900 millones de dólares. ¿Está consciente la presidenta de CNT de que ese es el valor real? Mire, o están sus técnicos... A ver, hasta hace un año atrás, que el país estaba un poco más estable, hasta políticamente, a lo mejor valían más. Este rato, con este riesgo país, con la desesperación que tiene el Estado de tener y que le liquidez, a los... puede ser que haya una venta, como también se dice, como de precio de gallina con mal. Porque este rato el Ecuador, solo Venezuela está peor que el Ecuador en los índices de riesgo país en Latinoamérica. Colombia y Perú no llegan a 150 en riesgo país, entonces no somos un país este rato atractivo, estamos a niveles de países africanos. No tengo nada contra África, pero son países que están muy por debajo de las vías de desarrollo del Ecuador. Por la claridad que requiere este proceso, ¿en qué quedamos, don Walter Espurier? Economista, por favor. Bueno, quedamos en que nuestro público tiene que enterarse de que la situación de 2020 es sumamente grave. Es una situación que va a ser muy difícil para el gobierno poder manejar, que nos enfrentamos a la posibilidad de que el gobierno no pueda cumplir con sus compromisos y no hacer los pagos
que tiene que hacer para mantener el funcionamiento de la administración pública. 2020 prácticamente no va a haber crecimiento económico, va a ser otro año en que la economía va a andar, no va a andar, sino que va a estar congelada. Entonces, y que tiene que haber un mayor esfuerzo del Ejecutivo para dar la vuelta a ese año 2020 y mostrarle al mundo que el país sí está por el camino correcto para resolver los problemas, que no lo va a poder resolver de manera inmediata, pero que está haciendo lo proporcional de lo que le corresponde en el año 2020 para dejar el Estado en mejores condiciones para que el próximo gobierno sea el que complete el ajuste, porque le va a tocar al próximo gobierno completar el ajuste. Entonces, 2015. No lo hicimos en el gobierno anterior, no lo hicimos en el primer año del gobierno actual, comenzó a hacerse en el segundo año del gobierno actual, pero de manera muy tibia. Y eso nos está significando un lapso muy largo de muchos años en que la economía va a estar en muy mala situación. Pidamos a Dios entonces por un buen desenlace de estas negociaciones. Son cruciales para el futuro fiscal y el futuro económico de nuestro país. Creo que todos tenemos que aunar esfuerzos. El riesgo país no se dispara solamente por la situación económica, sino por la situación Perdone, política. la exigencia de los medios en el sentido de claridad, no tenemos acceso a nada más. Por supuesto. ¿Cuál debe ser? La claridad tiene que ser que la contratación pública, las concesiones y estas monetizaciones de activos del Estado tienen que decirnos si van por la vía de la concesión administrativa, que a mi juicio sí sería bueno, sin vender. Además, no nos olvidemos que constitucionalmente está vedada la posibilidad de la venta. Lo que sí se podría hacer es, si ahora, por decir, CNT produce 140 millones de dólares por año y viene una empresa que puede potencialmente subirnos a 200 millones con su administración, con su eficiencia, con su experticia, esa, y con inversión, por supuesto, esa es la línea por la que debemos ir. Lo mismo debe pasar con las hidroeléctricas como con los otros activos del Estado. Yo no creo, porque además queda latente, queda en el ambiente ese halo de corrupción que posiblemente lo pueden entender los ecuatorianos. Por eso decía que todos tenemos que poner la mano, todos. Declaraciones violentas, declaraciones en donde se auguran movilizaciones fuertes, desafíos, son abona para que el riesgo país, la convulsión social que se viene venir, se ve venir, que yo espero que haya responsabilidad de algunos actores sociales para no generar más caos del que ya tenemos. Es decir, no vamos solo a quedarnos nosotros con el problema de una recesión económica, posiblemente perdamos hasta dos temas fundamentales: la democracia para caer como Venezuela, y ahí hay mucha gente infiltrada que quiere llegar a eso, para que se salvamenten todos aquellos sinvergüenzas que se van llevando los recursos, y el otro, el bien que los ecuatorianos en más de un 90% lo respaldan, que es la dolarización. Países como Colombia, como Chile, que tienen moneda propia y que han tenido una economía mucho más sana y organizada, tienen problemas precisamente por la devaluación constante de sus monedas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el riesgo país se dispara también por las acciones deliberadas de quienes quieren estar en la palestra política con éxito, no importa si vamos desbaratando el país más de lo complicado que ya está. Así que mi particular punto de vista respecto a la monetización debe ser, y ojalá me estén escuchando, transparente, que sea la administración de estos activos, que mejoren la recaudación y que, por supuesto, si viene una empresa con condiciones y gana recursos, allí por donde debemos ir. Decir que se va a vender, como decía, a precio de gallina robada, gallina con peste, o como le decimos en el argot popular, exactamente, eso va a generar más complicación, porque la gente tiene la percepción de
de que la cosa pública no se maneja con transparencia, Sino y en con ese sentido, oscuridades. exacto, en ese sentido pues la gente tiene o cree, sea o no sea, que la corrupción está presente. Es preferible decir, no, se va a entregar la administración y vamos a percibir tantos millones más de lo que teníamos, porque sí hay que reconocer que la empresa pública per se es ineficiente aquí y en cualquier parte del mundo. Así que no nos vengan con que no hay que tocar, ni mucho menos. Hay que mejorar la administración. Si usted tiene una empresa que está yéndose hacia el vacío, A pique. contrata a un buen gerente, uno que reenderece las cosas. Eso hacemos las personas que nos hemos dedicado a la actividad privada. Eso hacemos. Pero ¿quién como dueño instruye? Ah, bueno, si tuviésemos nosotros unas exigencias o unas El posibilidades tema mayores. es que el mismo gerente está siendo asesorado por otros intereses. Ese es un problema, pero yo quiero que no le echemos más sal, más fuego, más leña al fuego. Le voy a decir, ¿no? Sí, sí. Sí, definitivamente, si se hace un proceso muy transparente en donde todos podamos evidenciar lo que se está haciendo para la concesión de la administración, que es lo que se ha hablado siempre, lo otro no lo veo viable por expresa disposición constitucional. Es decir, si vamos a mejorar la recaudación, hacer más eficiente nuestras empresas públicas para que le den el servicio adecuado al ciudadano. Yo no me siento conforme con CENEL, pues. Estuvimos haciendo una investigación hace exactamente 2 semanas, la Comisión de Fiscalización, en donde estuve yo, en Sucumbíos. Hay de todo, menos eficiencia ni honestidad. Con eso le digo todo. Triplicadas las facturas. Siguiente, una cantidad de compras ordenadas desde Guayaquil que están... Y como que le perfeccionamos al correísmo. Pero, exacto, ¿qué es lo que están haciendo? Compremos por comprar porque hay dividendos. Esa tontera no puede ser posible. Y CENEL es una de las peores empresas, como lo es ahora la Petroamazonas, como lo es Petroecuador, embarrada en todo, menos en eficiencia. El exhorto desde la técnica financiera, ¿en qué consistiría igualmente, don Walter Spurrier? ¿Cómo era esa pregunta, Gonzalo? ¿Cómo ustedes, los expertos, aconsejarían o asesorarían o exigirían con todo el derecho que nos asiste, les asiste a ustedes, a que el gobierno maneje bien, que también los no traten de imponerse a los intereses de nuestro país? Bueno, yo pienso que el gobierno debe tratar de reestructurar todos los ministerios, tienen que tratar de reestructurar la administración central para que haya un manejo más eficiente de los recursos que tienen, recursos Pero humanos. más Recursos bien ha físicos. optado por irse 5 días a Europa. Se va, creo que en Así las es. próximas horas. El Así presidente. sí. Yo no veo un verdadero esfuerzo en hacer que la administración pública funcione de una manera más eficiente. La administración pública maneje como en la empresa privada. No. Entonces, la administración privada dice, yo tengo tal personal, me tiene para lo que no me da servicios. La administración pública tiene que entrar en esa onda, tiene que organizarse mejor para poder utilizar bien sus recursos. En el caso de las empresas públicas, concuerdo plenamente con Eliseo. El Estado debe decir, estos activos públicos, usted los administra, me paga un valor de entrada por el hecho de poder utilizar todos los activos de esta empresa que le estoy dando para que opere. Y por supuesto, aparte de ese valor de entrada, usted me va a pagar sobre los impuestos como lo hace cualquier otra empresa. Pero ya estoy asegurado que esta entidad pública que usted va a estar manejando, esta empresa pública, me va a rendir más de lo que me rinde hoy. O sea, por ejemplo, CNT sí rinde dinero para el Estado. Como rendiría mucho más.
¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que haber una labor administrativa mucho más proactiva, no solamente la parte macro que se está, sino el manejo micro de las instituciones del sector público, que es donde tiene que hacerse. Dicen las autoridades, no podemos bajar gastos corrientes porque gran parte es en servicios, el 80% son maestros, policías, médicos. Un edificio, una plataforma en el sur de Quito para los ministerios sociales y ha costado $200 millones y no es que es necesario tanta burocracia en los ministerios sociales. Entonces, tienen que entrar a recortar gastos. No pueden seguir diciéndole al pueblo paguen más. Y cuando se dicen que paguen las empresas, si esos son costos, las empresas terminan aumentando sus precios al público. Entonces, la idea es, tiene que haber una eficiencia en el uso de los recursos que tiene el Estado. Esa es la salida de la crisis. Si no se hace eso, vamos a seguir envueltos en esta crisis. Una cumbre respecto al ambiente en el planeta no puede suplir al importante protagonismo que este momento tiene en el propio territorio nacional estos temas. Aquí está el embrollo, señor presidente, con todo respeto, no en España. Calidad. Innovación. Completamente democracia.